Buenas noches, mi nombre es Alejandro Criales, soy estudiante de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Magdalena. En esa exposición voy a responder a la unidad número 2 de mediciones de muestra ambiental y voy a presentar por tema medición ambiental de ruido. Antes de comenzar, les muestro cómo se organiza la exposición. Vamos a abordar 8 puntos. Primero, la definición y conceptos fundamentales del ruido. Segundo, su importancia y riesgos para la salud humana. Tercero, los sectores con mayor riesgo. Cuarto, los métodos de medición, instrumentos y unidades. Quinto, los protocolos y la normativa aplicable. Sexto, las medidas de mitigación y control. Séptimo, un caso real de estudio. Y por último, las conclusiones y referencias. Empecemos primero por preguntarnos qué es el ruido. Comencemos con la definición. El ruido se define como todo sonido no deseado que resulta molesto, perturbador o dañino para quien lo percibe. Desde el punto de vista físico, es una variación de presión en el aire que se propaga como ondas longitudinales de naturaleza aleatoria y regular, lo que lo diferencia de un sonido musical u organizado. Para entender y medir el ruido, debemos conocer 4 características físicas clave. La número 1, frecuencia, medida en hercios, que es el número de vibraciones por segundo. El oído humano percibe frecuencias en un rango audible de 20 a 20.000 hercios. La segunda expresión sonora, medida en pascales, PA, que representa la variación de presión respecto a un valor de frecuencia de 20 micropascales. La tercera es el nivel sonoro, medibles en decibelios. Es una escala logarítmica que comprime ese amplio rango de presión en valores manejables. Y la cuarta, el LEA, que es el promedio energético de ruido ponderado en la escala A, la cual simula la forma en que el ruido humano percibe los distintos sonidos. Tipos de ruido. No sabían, existen tipos de ruido. El ruido no siempre es igual. Se clasifica en 4 tipos según su comportamiento en el tiempo. El ruido continuo es aquel cuya variación es menor a 5 decibeles durante la medición, como el motor de ventilador, motores diésel, gasolina o compresores que funcionan de forma estable. El ruido fluctuante presenta variaciones mayores a 5 decibeles durante la medición, como ocurre en el tráfico vehicular o en talleres con actividad mixta. El ruido de impacto o impulso corresponde a picos de muy corta duración, menores a un segundo, como los generados por prensas, martillos o disparos. Y el ruido de banda estrecha es aquel que se concentra en un rango limitado de frecuencias, que es el producido para motores eléctricos o silbidos. Ahora veamos por qué este tema es tan importante para la seguridad y la salud en el trabajo. Los efectos de ruido sobre la salud se dividen en auditivos y extraauditivos. En cuanto a los efectos auditivos, el principal es la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, conocida como HNIR, que es un daño irreversible en el órgano de Corti, dentro del oído interno. La pérdida auditiva inicia típicamente en las frecuencias de 3.000 a 6.000 Hz y con la exposición prolongada progresa hacia las frecuencias conversacionales, afectando la capacidad de entender el habla. Es de carácter permanente e irreversible. Suele acompañarse de acuífenos o tinnitus, ese pitido constante que escuchamos a veces en el oído, y deteriora la comunicación e integración social de una persona. En cuanto a los efectos extraauditivos, el ruido también afecta a otros sistemas del cuerpo. A nivel cardiovascular puede generar hipertensión, taquicardia y mayor riesgo de coronamiento. A nivel del sistema nervioso provoca estrés, irritabilidad, fatiga mental e insomnio. A nivel endocrino eleva el cortisol y las catecolaminas, las hormonas del estrés.
A niveles cognitivos disminuye la concentración y la memoria, y a nivel digestivo puede favorecer gastritis y úlceras pépticas derivadas del estrés crónico. Ahora, ¿cuáles son los sectores de mayor riesgo? Existen sectores económicos donde el control de ruido debe ser específicamente riguroso, ya que por los niveles tan altos a los que se ponen los trabajadores o por la cantidad de personas a las que afecta. En la manufactura encontramos prensas, tornos, taladros y laminadoras. En construcción, martillos, neumáticos y empacadoras. En minería, voladuras y maquinaria pesada. En el sector de entretenimiento, discotecas, conciertos y trabajos de DJ. En el transporte, conductores y tripulaciones de aeronaves expuestas a una gran cantidad de ruido por los motores durante su jornada laboral. Y en las fuerzas militares, el ruido proviene de disparos, explosiones y maniobras de entrenamiento. Esos son los principales sectores que requieren una intervención en los niveles de ruido que se generan. Instrumentos de medición. Para medir el ruido en el ámbito laboral se utiliza principalmente cuatro instrumentos. El sonómetro, que puede ser clase 1 o clase 2, realiza una medición puntual del nivel de presión sonora en decibeles en los puestos de trabajo y se rige por la norma IEC 61672-1. El dosímetro personal es un integrador promediador que la persona lleva puesto durante toda su jornada y registra de forma continua la dosis de ruido acumulada, siguiendo la norma ISO 9612 de 2009. También tenemos el analizador espectral. Descompone el ruido por bandas de octava o de un tercio de octava, es decir, por frecuencias, lo que permite diseñar controles acústicos específicos según normas ISO 9612 e IEC 61672. Y el calibrador acústico, también llamado pitófono o calibrador de campo, se usa para verificar el correcto funcionamiento del sonómetro antes y después de cada medición, generando un tono de frecuencia de 94 decibelios a 1000 Hz, según la norma IEC 60942. Unidades y límites de referencia. Aquí vemos las unidades y medidas y los límites de referencia más importantes. El primer valor clave es 85 decibelios, que es el límite establecido por la OIT y NIOS para una jornada de 8 horas diarias. El segundo es de 140 decibeles, que es el límite pico permitido para ruido de impacto, es decir, para esos sonidos muy breves pero muy intensos. Y el tercero es el criterio de 3 decibeles. Por cada reducción de la mitad del tiempo de exposición se permite un incremento de 3 decibeles en el ruido, manteniendo la misma dosis de exposición. En cuanto a las magnitudes principales, los decibelios, es decir, el ponderado en frecuencia A, que simula la respuesta del oído, y la unidad principal en seguridad en el trabajo, el LAE, es de 8 horas en el nivel de equivalente continuo, normalizado por una jornada laboral, como ya lo dije anteriormente, de 8 horas. Comparar exposiciones durante la variable bajo un mismo criterio. El líctino es el nivel de pico sin ponderación temporal usado específicamente para el ruido de impacto, con un límite de 140 decibelios. Finalmente el Hertz, que es la unidad de frecuencia, las bandas de octava que normalmente se evalúan de 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz. Protocolo de medición según la norma ISO 9612-2009. Consta de 7 pasos. Primero, la calibración. Se verifica el equipo con el calibrador acústico antes y después de la medición, generando 94 decibeles a 1 hercio. Segundo, el reconocimiento. Se identifican las fuentes de ruido, los tiempos de exposición y los puestos de trabajo críticos. Tercero, la medición lab. Se coloca el micrófono a 10 centímetros del oído más expuesto del trabajador durante ciclos representativos de la jornada. Cuarto, la dosimetría. Se coloca el dosímetro personal durante toda la jornada laboral para registrar la dosis de ruido acumulada por la persona. Quinto, el análisis espectral. Se descompone el ruido por bandas de octava y si se requiere de diseñar controles acústicos. Sexto, el cálculo. Se calcula el lag 8 y la dosis de exposición y se compara contra los límites normativos.
Y el séptimo es el informe. Se documentan las condiciones, los resultados y las recomendaciones técnicas. Eso como tal sería como el protocolo, los 7 pasos que nos recomienda la ISO 9612-2009 para el control y el seguimiento de la medición sobre el ruido. Ahora acá anotamos el marco normativo colombiano e internacional en estas dos casillas, que lo que buscan es como dar más claridad. Entonces, pasando al marco normativo que define la autonomía colombiana e internacional, Colombia tenemos que para el primero de la resolución 1792 de 1990 se establece el límite de 85 decibeles para una jornada de 8 horas. Segundo, la resolución 8321 de 1983 orienta la protección de la audición y el bienestar de las personas. Tercero, el decreto 1072 de 2015 que regula el sistema de gestión de seguridad en el trabajo y exige la identificación de los peligros. Cuarto, tenemos la GTC 45 de Incontec, que es la guía técnica colombiana para la elaboración de riesgos. Quinto, la resolución 2400 de 1979 en su artículo 182 que obliga al uso de elementos de protección personal cuando se superen los 85 decibelios hora. A nivel internacional tenemos la norma ISO 9612-2009 que establece 3 métodos para la determinación y la exposición ocupacional al ruido. La IS 61672-1 define las especificaciones técnicas de sonómetros clase 1 y clase 2 y la norma OSA en su sección 29 CFR 1910.95 establece el límite de 90 decibelios para 8 horas con un programa de conservación auditiva, claro está, que inicia desde los 85 decibelios. NIOS recomienda un límite más estricto de 85 decibelios para 8 horas, con un incremento de cambio de 3 decibelios. Y la Organización Mundial del Trabajo publica las directrices de ruido comunitario conocidas como CLINES for Community in Noise. Ahora hablemos de la jerarquía de controles de acuerdo a la NIOS y la GTC 45. Para controlar el ruido en el lugar de trabajo, se sigue una jerarquía de controles, como ya sabemos, para todos los riesgos que podemos encontrar, que va desde medidas efectivas hasta medidas no efectivas. En el primer nivel tenemos como siempre la eliminación, retirar la fuente del ruido del proceso, por ejemplo, mediante la automatización de tareas que antes requerían presencia humana cerca de la fuente. El segundo nivel es la sustitución, reemplaza riesgos ruidosos por otros más silenciosos, como cambiar la herramienta neumática por herramientas hidráulicas, que tienden a ser un poco más amigables. El tercer nivel son los controles de ingeniería, encapsulamiento de máquinas, paneles absorbentes de ruido, diseño acústico de la edificación. Cuarto, los controles administrativos, que van desde la rotación del personal para reducir el tiempo de exposición individual y límites de tiempo de permanencia en zonas de alto ruido. El mantenimiento preventivo de equipos también puede ser una para mitigar. El quinto y último nivel son los elementos de protección auditiva. Tapones que reducen de 25 a 33 decibelios, orejeras que reducen de 20 a 30 decibelios y cuando el ruido supera los 105 decibelios hora se recomienda usar doble protección, es decir, tapones y orejeras. Es importante hacer pruebas previas también con esos elementos, garantizar que cumplan con la norma, que se adapten a la norma natural del oído del trabajador, porque no todos son adecuados para todo tipo de persona y pues al no ser todos adecuados pues también ocurre que a veces la persona la norma del oído no va de acuerdo al diseño que se vende estándarmente de protección auditiva y tiende a generar pasar ondas de ruido, incluso ser molesto para la operación diaria. Ahora bien, veamos un caso de la vida real, aplicado todo lo que hemos aplicado, todo lo que hemos explicado. El estudio se realizó en una planta embotelladora de bebidas de gaseosa en Barranquilla, en el año 2022 aquí en Colombia. La planta contaba con 78 operarios en producción, distribuidos en 3 turnos de 8 horas cada uno. Las principales fuentes de ruido identificadas fueron la llenadora, la tapadora, la lavadora de envases y el compresor de CO2. Para la medición se utilizó un sonómetro Prosecco de 2250, que es un equipo clase 1, junto con dosímetros personales Quinn Q400. La metodología aplicada fue la norma ISO 9612-2009, con el método por tareas, completada con la resolución 1792 de 1990.
El estudio se desarrolló durante 3 días laborales consecutivos y se midieron un total de 12 puestos de trabajo. Los resultados obtenidos en cada puesto de trabajo comparados contra el límite legal de 78 decibelios que presenta aquí la línea de frecuencia, notamos el hallazgo más relevante es que el 66.7% de los puestos medidos superaron el límite de 85 decibelios, es decir, 8 de los 12 puestos evaluados estaban por encima del permitido. El puesto más crítico fue la lavadora de envases, con un nivel de 97.1 decibelios, lo que representa el 12.1 decibelios por encima del límite permitido. Recordemos que en la escala logarítmica decibelios es un incremento de pocos decibelios, representa un aumento significativo en la energía sonora, por lo que ese puesto requiere una intervención inmediata para evitar daños permanentes en la persona. Como respuesta a los resultados, la empresa implementó de inmediato doble protección auditiva, es decir, tapones más orejeras en los puestos críticos. Además, instalaron paneles de absorción acústica en la zona de lavadora, logrando una reducción de 6 decibeles acumulados. Y finalmente se estableció un programa de conservación auditiva con audiometrías anuales con todo el personal expuesto. Para cerrar, quiero resaltar 5 conclusiones principales. La primera, la medición ambiental de ruido es una herramienta esencial para proteger la salud auditiva tanto de los trabajadores como de las comunidades cercanas de la fuente del ruido. La segunda, Colombia cuenta con un marco normativo consolidado que incluye desde la resolución 1792 de 1990 y el decreto 1072, las cuales obligan a las empresas a implementar controles efectivos. Tercero, la jerarquía de los controles, empezando por la eliminación, la sustitución, control de ingeniería administrativos, debe aplicarse de manera sistemática y en ese orden, dando prioridad como tal principalmente a la de eliminación. Cuarto, el caso de Barranquilla demuestra que incluso sectores que no son tradicionales considerados de alto riesgo, como la industria de bebidas, pueden superar significativamente los límites de ruido legales. Y quinto, la vigilancia audiológica periódica mediante audiometrías es indispensable para detectar la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en etapas tempranas y prevenir su progresión. Muchas gracias por su atención.